La terapia de aceptación y compromiso ofrece una alternativa a la terapia cognitivo-conductual que muchas veces pues, se nos queda un poquito corta. Entonces, de lo que se trata, he puesto terapias de tercera generación, ¿vale? Porque la terapia de aceptación y compromiso entra dentro de este tipo de terapias, ¿vale? Entonces, lo que hace este tipo de terapias es cambiar la relación con el pensamiento y la emoción. No trata de cambiar el pensamiento, sino la relación que tenemos cada uno de nosotros con ese pensamiento que puede surgir en un momento determinado, que es un pensamiento aversivo, ¿no? Negativo. En lugar de decir, venga, tengo que suprimir este pensamiento, que se ha demostrado que cuando yo lucho contra el pensamiento y trato de suprimir el pensamiento, se hace mucho más fuerte. Y os pido que hagáis un ejercicio en este momento. No penséis en un elefante rosa. ¿Qué ocurre? Te viene el elefante rosa, ¿no? Entonces, basta que tú digas no pienses en X para que X sea lo fuerte, ¿no? Está en la misma cláusula de no pienses en X, ya está X. Entonces, se hace mucho más fuerte ese pensamiento. ¿Te conozco? Me suena muchísimo tu cara. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a empezar con este caso que es muy bonito y es de una chica que, os vais a imaginar, tiene una base de personalidad ansiosa y vamos a ver todos los pasos que fui dando para el caso. Lo primero, vamos a ver el problema que tenía Emi. La vamos a llamar María, ¿vale? No se llama María, pero la vamos a llamar María. Y así, porque si no se me va el nombre. Si yo empiezo M, al final se me va el nombre. Entonces, Emi es una mujer de 22 años, estudiante de magisterio, que vive con sus padres y su hermana de 10 años. Durante toda su vida, bueno, es importante que sepáis que está ya en el último año de carrera, ¿vale? Y para ella está siendo un poco estresante y todo esto, porque le están pidiendo muchos trabajos, muchos exámenes. Durante toda su vida ha sido muy exigente y perfeccionista consigo misma y ha tratado de agradar a los demás, ¿vale? En la adolescencia hizo atletismo de competición y empezó a preocuparse por su imagen corporal. Y aquí es importante que sepáis que en el atletismo de competición ella quería competir y ganar también por la valoración social que pudiera tener, no tanto por ella misma, sino por he conseguido esto y voy a recibir una felicitación por parte de mi familia, mis amigos, ¿vale? Y empezó a preocuparse por su imagen corporal. Ya sabéis que un rasgo de los TCA es el perfeccionismo, la autoexigencia. ¿Qué ocurrió? Que empezó a tener bulimia nerviosa. El que dirán siempre ha sido muy importante para ella, tiene un estilo muy preocupado y de dar muchas vueltas a los pensamientos. Habla de una sensación de vacío desde la infancia que ha intentado llenar de diferentes maneras. Ha intentado llenar con comida, agradando a los demás, teniendo éxitos valorados socialmente, pero que nunca ha llegado a llenar. Comenta que su madre es una persona que siempre llega a todo y que admira. O sea, su madre es un gran referente para ella. Y que siempre está inserta en diferentes actividades y es su ejemplo a seguir. Ella comenta que, bueno, que es que no sabe cómo llega a todo, que su madre para ella es un ídolo, ¿no? Por así decirlo. Y en cuanto a su padre, también lo ve como una persona muy trabajadora y también lo toma como referente para ella. Entonces, como tiene dos referentes de trabajo, exigencia, persistencia. El motivo de consulta es debido a una serie de episodios que comienzan una madrugada después de 4 días de fiesta en su pueblo, en los que apenas duerme y consume alcohol en exceso, ya que le toca ser la madrina de las fiestas. Y no sé si vosotros sois de pueblo o no, pero cuando te toca ser la madrina de las fiestas es como que tienes que estar en todo para todo y además la presión social es grande y además con la presión que se ponía ella misma, bueno, pues entonces tiene que cumplir con las expectativas de todos sus amigos y todos sus conocidos, es lo que piensa ella, ¿vale? Yo tengo que cumplir con esto, con las expectativas. De repente, esa madrugada empieza a sentir taquicardia, siente que le falta la respiración y que se vaya a desmayar. Fijaos que lleva 4 días de fiesta, ¿vale? Durmiendo poco, o sea, son síntomas que realmente son normales después de 4 días de fiestas y además consumiendo alcohol, que no es algo extraño, pero claro, ella empieza a asustarse.
y despierta su alarma, entonces acaban llevándola a la ambulancia hasta que se tranquiliza y la llevan a casa. Se mete en la cama, pero no puede dormir ya que tiene mucha taquicardia y piensa que le va a dar un ataque al corazón. Entonces lo pasa fatal, no duerme nada, acaba durmiéndose por la noche ya por agotamiento. Sin embargo, la mañana siguiente se despierta otra vez, nuevamente, con taquicardias y sensaciones parecidas a las del día anterior. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, o sea, después de tanta tralla, te despiertas también alterada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ella también va asociando todos estos síntomas con la cama, con el pueblo, ¿vale? Lo vamos a ir viendo. Entonces se van generalizando a los siguientes días, nada más despertarse y a diferentes situaciones. Deja de ir al pueblo, ya que cree que le va a volver a pasar, o sea, simplemente por ir al pueblo, ella piensa, me va a dar un ataque. Deja de salir por las noches, porque también piensa que le va a dar un ataque, tiene miedo a ir a sitios con mucha gente y está constantemente hiperalerta, lo cual afecta a sus estudios, a sus relaciones, a todo, ¿vale? A su vida en general. Cuando un problema, que muchas veces preguntáis, ¿cuándo puede ser considerado un problema de ser tratado? Pues precisamente esta es la clave, cuando afecta a tu vida, porque todos tenemos preocupaciones, todos tenemos momentos de ansiedad, de nervios, ¿no? Pero cuando esto acaba afectando a tu vida diaria es cuando podemos considerar que es un problema susceptible a ser tratado, ¿vale? De forma posterior a estos episodios se autocastiga, es exigente consigo misma, entonces no debería de sentir esas sensaciones, esas emociones y todo, pues eso, aparte también le afecta al resto. Y los objetivos planteados por María fueron eliminar esta serie de episodios en su vida y alcanzar un estado de calma y bienestar, ¿vale? Así que, bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, ¿cómo empezamos la evaluación del caso? Hay varios test que la verdad son muy útiles para ver el grado de fusión con tus pensamientos, con tus emociones y el grado de acción en cuanto a actuar con coherencia a esos pensamientos y a esas emociones o no, ¿vale? Muchas veces, ¿qué ocurre? Que somos seres que actuamos con mucha coherencia. ¿Me apetece? Lo hago. ¿No me apetece? No lo hago. ¿Me impone? Pues mejor no me expongo. ¿No me impone? Me expongo. Yo cuando he llegado a esta sala y he visto la cámara, he dicho, uy, esto me impone, ¿no? Y claro, y si a lo mejor soy una persona que actúa con esa coherencia, digo, pues me impone, pues les digo que no, que imposible, intento escapar de esa situación. Pero bueno, las terapias de tercera generación y en concreto la terapia de aceptación y compromiso te ayuda a eso, a decir, vale, me impone, voy a cambiar la relación que tengo con mi emoción y yo voy a ver que yo soy más que mi emoción y que aunque me imponga, esto para mí es importante, daros esta sesión para mí es importante y lo voy a hacer con esa sensación de estar siendo grabada, ¿vale? Así que aquí tenéis una serie de ítems, como veis, este es el cuestionario de aceptación y acción y por daros unos ejemplos, ella estaba en poquísima aceptación y acción, es decir, que actúa muy en coherencia con sus emociones, o sea, en incoherencia. Mis experiencias y recuerdos dolorosos hacen que me sea difícil vivir la vida que querría. 7, que es siempre es verdad, ¿vale? Es que se ve borroso, ¿verdad? Pero bueno, yo os lo leo. Me preocupa no ser capaz de controlar mis preocupaciones y sentimientos. 7, que siempre es verdad. ¿Qué ocurre? Que muchas veces es el control el problema y no la solución, el querer controlar. ¿Vale? Quiero controlar mi emoción. Antes os he dicho lo del elefante rosa, ahora os voy a dar otro ejemplo, el de la máquina de la verdad. ¿Vale? Imaginaos que cojo a vuestra compañera, ¿ahí se me ve? Cojo a vuestra compañera, la enchufo a la máquina de la verdad y la máquina de la verdad ya sabéis que tiene una historia que hace así, ¿no? Entonces, te enchufo y te digo, bueno, saco una pistola, que va a ser esto, que se parece a una pistola, saco una pistola y te digo, si te pones nerviosa, disparo. ¿Qué va a pasar? Pues que te pongas nervioso.
¡pum!, disparo. ¿Por qué? Porque intentamos controlar, ¿sí? No te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa. Cuanto más intentas controlar también la emoción, que es el ponernos nervioso, pues más afloran esa serie de sentimientos y más fuertes se hacen, ¿vale? Entonces, todos estos ítems ya os pasaré material si queréis para verlos tranquilamente. Al final de la sesión me podéis dejar vuestros correos. Pues todos estos ítems, como veis, es una persona muy guiada por sus emociones. También hay un cuestionario que es de fusión cognitiva, que es de fusión con los pensamientos, es decir, lo que yo pienso es lo real. No es un pensamiento más, sino es la realidad. Que esto nos pasa muchas veces, nos montamos muchas películas, ¿no?, en nuestra cabeza de es que no me van a coger en la entrevista de trabajo, o por ejemplo, María, me va a dar un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces ella se cree de verdad que le va a dar ese ataque de ansiedad y ¿qué es lo que hace? No ir al pueblo, ¿vale? Porque está muy fusionada, se cree que de verdad le va a pasar lo que piensa. Entonces, como veis aquí también, mis pensamientos me causan angustia, dolor emocional, me quedo tan atrapada con mis pensamientos que soy incapaz de llevar a cabo las cosas que más me gustaría hacer, y esto le ocurre siempre, ¿vale? El 7 es siempre. Incluso cuando estoy teniendo pensamientos angustiosos, sé que pueden volverse menos importantes con el tiempo, bueno, sé mejor, pero sobreanalizo las situaciones hasta el punto en que esto me obstaculiza o no es de ayuda para mí. 7. Es una persona muy analítica, de analizarlo todo. Y claro, ese sobreanálisis, ¿qué ocurre? Que cuando tú has tenido una experiencia negativa en cuanto a tu cuerpo y desconoces su cuerpo y las sensaciones que tiene, voy a analizar también las sensaciones corporales porque no quiero que me vuelva a pasar. Y además tengo esa tendencia de control sobre todos esos síntomas. Entonces, más control, más sobreanálisis y a más sobreanálisis, más detecto cualquier detallito, de repente me va un poquito más deprisa el corazón o se me ha acelerado la respiración. Entonces, más mundo hago de lo que me está ocurriendo. Uy, como estoy acostumbrada a pasarlo... Bueno, y por último, el cuestionario FFMQ, que es de las 5 facetas de Mindfulness, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es la capacidad de observación, la capacidad de actuar dándome cuenta de mis emociones, el ser consciente de mis pensamientos, ¿vale? Todas estas son las facetas de Mindfulness que tienen todo que ver con la atención plena, tanto en mis pensamientos, en mis emociones, en lo que está pasando, en la metacognición, ser capaz de ser consciente de lo que estoy pensando, ¿vale? Y algunos ítems que también le ocurren muy a menudo siempre es cuando hago algo mi mente divaga y me distraigo fácilmente, por ejemplo, ¿vale? O noto... Espera. Me digo a mí misma que no debería sentir lo que siento. También, siempre. ¿Vale? Así que, bueno, como resultados, como una conclusión de los resultados de todos estos test, es que tiene muy baja aceptación de sus sentimientos dolorosos, alta necesidad de control y alta interferencia emocional en su día a día. Además, tiene una fusión elevada con sus pensamientos y necesidad de control de los mismos. Y en cuanto a las 5 facetas, pues la capacidad de observar para ella tiene un nivel medio-bajo, de escribir bajísimo, ya no sabe describir qué es lo que está sintiendo. De hecho, yo cuando le pregunto, bueno, pero cuando ¿te ocurrió eso? ¿Dónde lo sentías? Porque ella sabe dónde siente, sobre todo pues, en el propio ataque de ansiedad, que los síntomas pues, son muy evidentes, pero con emociones más sutiles, ¿vale? Que yo le pregunto por emociones más sutiles, por los nervios, ¿vale? Por la tristeza, porque siempre hago una parte de educación emocional. Pues al preguntarle por esas emociones, ella me dice que para ella es muy difícil encontrar un lugar exacto en el que sienta ese tipo de emociones. El actuar dándose cuenta, siendo consciente, también tiene un nivel bajo. No juzgar la experiencia interna, es decir, no, oye, lo que siento
lo estoy sintiendo. Es decir, emociones básicas son la tristeza, el enfado, emociones desagradables también. Entonces, el no juzgar la experiencia interna tiene que ver con eso, con aceptar la emoción que me venga, ¿no? Que todos aquí, como sois psicólogos, lo sabéis, pero luego nos encontramos casos que a lo mejor nos dicen, no, es que yo quiero dejar de sentir esto. Bueno, es que a lo mejor no dejas de sentir eso que estás sintiendo, ¿no? Eso lo vas a seguir sintiendo seguramente en alguna ocasión, o sea, tristeza, enfado, nervios, en algún momento vas a tener que sentirlo. Entonces ahí tenemos que explicarles a los pacientes, oye, pues yo no te voy a ayudar a dejar de sentirlo, sino que te voy a ayudar a que lo puedas manejar de otra manera, ¿vale? Y no reaccionar sobre la experiencia interna, es decir, la reacción inmediata de como yo siento rabia, te grito, ¿no? A lo mejor. O como siento vergüenza, no hablo. Entonces, eso es la reacción ante la experiencia interna, la primera reacción que me viene a mí en ese momento porque lo que estoy sintiendo es desagradable. Entonces, no reaccionar ante la experiencia interna es, aunque esté con mi rabia, pues yo puedo actuar de otra forma diferente a ese grito, a ese golpe que puedo dar en un momento determinado, que sería esa reacción que al final me hace no actuar conforme a mis valores y conforme a como yo quiero ser, sino al final arrepentirme a largo plazo. Porque luego se me baja la emoción y ¿qué ocurre? Que digo, madre mía, lo que he dicho, lo que he hecho, madre mía, es que tendría que haber hablado en ese momento, pero no he hablado porque me ha invadido la vergüenza, ¿no? Entonces, ella, pues, como veis, reacciona ante la experiencia interna, bajo su propio juicio, continuamente. Se mueve guiada completamente por sus emociones, ¿vale? El análisis funcional, eventos privados, se pone junto en este tipo de terapias porque, bueno, son los eventos no observables, ¿vale? Son tanto pensamientos como emociones. Luego se pone la reacción, la consecuencia a corto plazo y la consecuencia a largo plazo, ¿vale? Para que se pueda ver la evolución del caso. Y también se le presenta al paciente para que lo pueda ver y se pueda entender. Es importante que los pacientes puedan entenderse. Entonces yo muchas veces no se lo entrego así en tablitas, sino que directamente lo voy escribiendo a medida que se lo voy explicando, incluso a medida que a lo mejor la persona, tú le dices, es que piensas que me va a dar un ataque, ¿y qué más te viene? Y a lo mejor te puede ir completando la misma persona ese análisis funcional a medida que lo vas haciendo en la propia sesión y devolviendo en la propia sesión. Entonces, al despertarse ya tenía asociado el me va a dar un ataque, ¿vale? Entonces, esas palpitaciones, respiración acelerada, presión en el pecho. ¿Cómo reacciona? Se levanta de inmediato y toma un tranquilizante. Y eso, pues, a corto plazo ya sabemos que alivia, pero a largo plazo la cadena se mantiene. Se asocia cada vez más al despertarse que le va a dar un ataque y se le genera también una dependencia por los tranquilizantes. Porque a la mínima que yo estoy sintiendo esto, necesito un tranquilizante. Que a corto plazo yo no tengo ninguna pega a los tranquilizantes, ¿vale? A corto plazo puede estar bien, pero tiene que ir aprendiendo que a largo plazo le puede perjudicar, ¿vale? Ir a su pueblo, salir por la noche, ir a sitios con mucha gente, pues lo mismo. Anticipaciones negativas. Me puede pasar, siente angustia, evita enfrentarse a ello, lo que le genera alivio, pero al final tiene una limitación en su vida diaria, falta de refuerzos, entonces falta de satisfacción también y un aumento de la ansiedad y este tipo de pensamientos que se mantienen. Cualquier síntoma corporal diferente, igual, ya se le enciende la alarma y ya me va a dar un ataque, palpitaciones, entonces es una reevaluación continua de su estado físico, lo que le hace intentar controlar. ¿Y qué pasa? Que esa sensación de control es ficticia, yo estoy intentando controlar, pero es una sensación que no es real, ¿vale? Al final ella sigue con esos síntomas, los síntomas continúan y acaba obsesionándose cada vez más con su estado físico, con su estado de salud y la interferencia en su vida que conlleva también, porque
claro, o sea, también ella convive con su familia. Sentimientos de vacío, inseguridad. Necesito llenarlo de alguna manera. No puedo sentirme así. Entonces, ¿qué ocurre? Que para llenar esos sentimientos, come en exceso, trata de agradar. Alivio no soluciona realmente el sentimiento. Entonces, ¿qué se dice en terapia de aceptación y compromiso? Que cualquier trastorno, o sea, no tiene, en este caso no sería trastorno de ansiedad por ataques de pánico, no. Aquí es trastorno de evitación experiencial, pero como cualquier trastorno del manual de los trastornos mentales, es trastorno de evitación experiencial, porque los seres humanos tenemos dos motivaciones: acercarnos al placer y evitar el malestar. Entonces, y es totalmente lógico, ¿no? Pero cuando la evitación del malestar se vuelve perjudicial para nuestra vida, es cuando se convierte en el trastorno de evitación experiencial, porque ella está evitando sus propios síntomas, sus propios pensamientos, o sea, está evitando lo que le está ocurriendo, está intentando escapar de todo eso, y tratando de escapar, lo que se está encontrando es que cada vez hay más de eso que no quiere. ¿Sí? Entonces, al final, sufrimiento vamos a tener siempre, ¿vale? Y a mí me gusta verlo como las dos caras de una moneda, que está la cara bonita y la cara más oscura, ¿no? Y que para cada acción en la vida va a haber un beneficio a corto plazo o a largo plazo, ¿vale? Lo que me va a beneficiar a corto plazo probablemente me perjudique más a largo plazo y viceversa, ¿sí? Entonces, a mí me gusta poner siempre el ejemplo de la conducta de fumar. O sea, yo fumo, a corto plazo esto me genera alivio, a largo plazo me ocasiona un problema de salud. Dejo de fumar, a corto plazo me genera ansiedad, ¿no? Y nervios y mala leche, y a largo plazo me genera, pues, mejorar mi estado de salud, ¿vale? Entonces, no se puede lavar sin mojar la ropa, es decir, que vamos a tener la otra cara de la moneda en cualquier momento, y esto también es importante que lo interiorice la persona que tenemos enfrente, porque nos enseñan pues que tenemos que ser felices continuamente, alegres, y más ahora en la sociedad que estamos hoy en día, con las redes sociales, el Instagram, la publicidad constante que nos bombardea por todas partes. No sé dónde leí el otro día que en un día estamos expuestos a un montón, no me acuerdo del número exacto, pero a un montón de publicidad y que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, ojo, porque cada vez esta idea está más presente en la vida de todos, la idea de que hay que ser felices, y si no estás feliz es que es tu culpa. Es tu culpa que no te has esforzado lo suficiente. Y no es así, ¿vale? Objetivos de intervención. Establecer rapport. Es fundamental, ¿vale? Es lo más importante a la hora de llevar un caso, porque si no hay un rapport, no hay una alianza terapéutica, es muy difícil, o más difícil, pues que se obtengan unos resultados satisfactorios. Entonces, al principio muchas veces tenemos esa necesidad, y sobre todo en casos en los que vemos, pues podría trabajar esto, podría trabajar lo otro, o sea, y como mucha necesidad de empezar a aplicar todo lo que sabemos, porque sabemos que podemos ayudar a la persona, pero igual metemos la pata si empezamos así de rápido, ¿no? Lo principal es establecer esa alianza, el escuchar, porque a la gente le gusta sentirse escuchada, el validar lo que te están contando, aunque esté súper enfadada, que esté diciendo cosas que son totalmente irracionales y tú sepas que está... Pero como empiezas ya, bueno, es que esa idea es irracional, o sea, lo que vas a conseguir es barreras en esa persona y que deje de expresarse. El otro día lo comentaba en el máster de terapias contextuales de la clase de analítico funcional, que la conducta del terapeuta es súper importante y no nos damos cuenta, pero también nos tenemos que evaluar a nosotros mismos, ¿no?
para tener un buen resultado también terapéutico y que muchas veces castigamos sin darnos cuenta, reforzamos cosas inadecuadas sin darnos cuenta, pero al principio, aunque nos parezca que estamos reforzando lo inadecuado, lo que estamos haciendo es generar esa alianza y esa sensación en el paciente de que validamos pues, sus sentimientos y sus emociones. Que María entienda que la estrategia que lleva adoptando durante tanto tiempo no le ha funcionado. Esto es lo que se llama en aceptación y compromiso desesperanza creativa. Y también veremos algunas metáforas. Normalización y aceptación de emociones, sobre todo con psicoeducación y también con algunas metáforas que voy a contar. Aumentar la conciencia de pensamientos y emociones también difíciles con mindfulness. El primer paso en inteligencia emocional es ser consciente. Alguien que no es consciente de lo que le está ocurriendo no lo puede regular. Entonces, primero conciencia, después regulación, ¿vale? Y que María sepa qué es lo que quiere en su vida, de verdad, que conecte con la esencia, la clarificación de valores, que se llama en mindfulness también. Se trabajará con diferentes ejercicios que vamos a ver. Aprender a diferenciar el yo como contexto del yo como contenido, o sea, que diferencie sus pensamientos de su propio yo soy más que mis pensamientos, ¿vale? Ay, que tengo que enfocar allí y me quedo pilladísima. También estrategias de difusión cognitiva para aprender a manejar mejor sus emociones, ¿vale? Y a relacionarse de una forma diferente con esas emociones, que al final lo que queremos conseguir a largo plazo es disminuir la ansiedad, aunque a corto plazo pueda parecer un poco irracional y que va contra la lógica, ¿vale? Lo que queremos es eso, que la ansiedad disminuya, pero en un principio no le podemos decir a la paciente, quiero, bajo esta terapia, ¿vale? Quiero que tu ansiedad disminuya, ¿por qué? Porque eso se vuelve una lucha contra su ansiedad. No, tenemos que empezar aceptando la ansiedad, ¿vale? Que también María aprenda a valorarse, aceptación de logros, agradecer, aumentar su asertividad y sus capacidades de comunicación y prevención de recaídas. Así que vamos con todo. Para establecer rapport, yo utilizo la validación, como os he dicho antes, y también la metáfora de las dos montañas. ¿La conocéis? Bueno, algunos sí. Bueno, la metáfora de las dos montañas es para que vea el paciente que partimos desde un nivel de igualdad, ¿vale? Que no soy más que tú y que yo no estoy en un nivel superior a ti, sino que yo también tengo mis propios problemas, mi propia vida. Los psicólogos tenemos mucha exigencia también con esto, no, es que tú eres psicólogo, es que tú debes de ser perfecto y resolver todos tus problemas de maravilla. Y para nada, o sea, también cometemos errores, metemos la pata, nos equivocamos, bueno. Entonces se le dice al paciente, yo estoy subiendo mi montaña y tú estás subiendo la tuya. ¿Qué ocurre? Que yo desde mi montaña veo mejor tu camino, veo los obstáculos, veo las piedras, veo si de repente hay arenas movedizas, veo pues tu montaña desde otra perspectiva y además yo tengo herramientas que te puedo ir ofreciendo para decirte, venga, pues ahora ve por este lado en lugar de por este. Yo te voy guiando de forma que poco a poco tú puedas ir subiendo tu montaña y que al final puedas subir tu montaña de manera independiente, porque se trata de que después, ante cualquier problema que pueda surgir en tu vida, puedas solucionarlo de forma independiente y no tener que volver aquí o a cualquier otro psicólogo, ¿vale? Que logre esa independencia. Luego, en cuanto a desesperanza creativa, metáfora de las arenas movedizas, por ejemplo, que cuando te entra ansiedad, ¿no? Cuando te entra ansiedad, taquicardia, cuando sientes esos síntomas, ¿no? Cuando sientes las taquicardias, los sudores, que tu respiración se acelera, es como si entraras en arenas movedizas. ¿Por qué? Porque tú quieres liberarte de ello, tú te mueves, ¿no? Para liberarte de esas arenas movedizas, pero realmente te hundes más. Realmente
cada vez esos síntomas, esa curva de la ansiedad se va haciendo más y más grande. Entonces, la estrategia que crees que estás adoptando, que crees que que está funcionándote a corto plazo más bien, y la estrategia que estás llevando a cabo no te está sirviendo, porque cada vez estás más profunda en esas arenas movedizas. ¿Qué ocurre con las metáforas? Se utilizan mucho las metáforas en todas las terapias de tercera generación. Lo que ocurre es que al dar una imagen gráfica y algo así, no es lo mismo que decir a la paciente, pues lo que os he dicho antes, cuanto más te reevalúas a ti misma, más ansiedad sientes y más intensos se hacen tus sensaciones, más intensas se hacen tus emociones. Entonces, a lo mejor no se le queda tanto durante la semana y durante la semana no se acuerda. Llega un día que pues, se deja de acordar de lo que le hemos dicho. Pero si le contamos una metáfora, es mucho más probable que durante la semana pueda recordar qué es lo que nosotros le contamos. Y pueda acordarse de esas arenas movedizas y pueda acordarse de que su estrategia, la estrategia que está llevando a cabo tratando de controlar, no le está sirviendo para absolutamente nada. O la metáfora del hombre en el hoyo. Tu misión en la vida es correr por un campo, ¿vale? Te dicen eso. Pero te van a tapar los ojos y te van a dar una mochila. Y tú no sabes qué hay por ese campo, tú desconoces el campo, el mundo del campo. Tú simplemente tienes que correr por el campo. Entonces empiezas a correr y caes en algunos hoyos, ¿vale? Pero poco profundos, tú puedes salir de esos hoyos por tus propios medios. Pero llega un día que caes en un hoyo profundo. Y este hoyo profundo, para María, es el episodio que tuvo en las fiestas de su pueblo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que caes en este hoyo profundo y como no puedes, ves que no puedes salir por tus propios medios del hoyo, coges la mochila y en la mochila encuentras una pala y con esa pala empiezas a cavar. Porque no quieres sentir eso que estás sintiendo, entonces empiezas a cavar, ¿vale? Tú quieres salir del hoyo como sea. Y bueno, empiezas a cavar y ves que no te está sirviendo de mucho, entonces, ¿qué haces? Empiezas a cavar con más fuerza, empiezas a intentar controlar aún más, a intentar evitar esas sensaciones muchísimo más, entonces empiezas a cavar con paladas más profundas, más superficiales, más rápidas, más lentas, echando la arena lejos, echando la arena cerca. Y claro, llega un momento que ¿qué ocurre? Que estás agotada, estás súper cansada de cavar porque estás luchando continuamente contra tus pensamientos y emociones, es agotador. De hecho, pensad en las personas con depresión que están agotadas porque están todo el día en la cama, pero ¿qué están haciendo? O sea, a nivel interno es una paliza, ¿vale? Entonces, estás agotada, no solo estás agotada, sino que estás más profunda. Y no has salido del hoyo. Entonces, esta estrategia que estás utilizando la tenemos que cambiar. ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? ¿No? La sensación de vacío. Otra sensación que era muy común en María. Y para el vacío, bueno, es que hay un vídeo que es buenísimo de Ana Llenas que se llama El vacío, que os recomiendo que veáis. Y también, bueno, aunque no se lo enseñéis a los pacientes, podéis utilizar la metáfora con ellos, ¿no? Que al final la sensación de vacío es como si tuvieras un hueco en tu tripa, ¿no? Un hueco que intentas llenar y que intentas llenar pues de muchas maneras, a veces pues metiéndote en redes sociales, otras veces con comida, otras veces yo qué sé, fumándote un cigarro. Entonces
¿Qué ocurre? Que ese vacío en ese momento parece como que se llena, pero realmente está traspasando, o sea, eso que estás metiendo en tu barriga está traspasándola, se está cayendo por detrás. Tú sigues con tu sensación de vacío y cuanto más buscas tapones que llenen ese vacío, pues peor te encuentras, porque ves que ninguno lo llena en realidad, ¿no? Entonces, bueno, al final de la metáfora se trata de que la persona vea que el vacío lo va a tener y que es a través de la aceptación de esa sensación, de ese vacío, como van a surgir cosas nuevas. Es a través de aceptar lo que viene como puedo abrir las puertas del cambio. Si yo no acepto lo que viene, no va a haber ningún cambio. Y si cierro la puerta a mis emociones difíciles y complicadas, estoy cerrando la puerta también al resto de emociones que están por venir. ¿Vale? Uy, se me ha ido. Así que esto, el vacío. Bueno, no sé si conocéis la terapia de aceptación y compromiso, que no os lo he preguntado al principio. ¿Alguno la conoce? ¿La conocía? Más o menos, vale, pues se basa en el modelo Exaflex, que se basa en lograr al final una flexibilidad psicológica a través de una atención flexible al momento presente, ¿vale? Mindfulness, de conectar con los valores, con las direcciones importantes para la persona. Valores son direcciones importantes para la persona, lo que yo quiero conseguir, pero nunca voy a conseguir por completo, ¿vale? Yo quiero ser una buena hija, por ejemplo. Pues no voy a llegar a conseguir por completo nunca ser una buena hija, es decir, no llega un día que yo digo, vale, ya he cumplido con mis padres, ya soy una buena hija y me puedo olvidar, ¿vale? Entonces, es una dirección, porque yo quiero mejorar en ese área de mi vida, pero nunca voy a llegar a un tope que diga, ya lo he conseguido. Compromiso con la acción, porque para llegar a eso que quiero conseguir me tengo que comprometer y realizar pequeñas acciones. Al final es la paralización lo que me impide muchas veces seguir mejorando en las direcciones a las que yo quiero ir. Y la paralización es súper común. El yo como contexto, como he explicado antes, yo soy el contexto en el que ocurren mis pensamientos y mis emociones. La difusión, el poder separarme de ese pensamiento y esa emoción. Y la aceptación de lo que pueda estar ocurriendo en el momento presente. ¿Cómo se normalizan las emociones? Pues sobre todo haciendo mucha psicoeducación, es lo típico de si tienes ansiedad, léete un libro donde te expliquen bien qué es la ansiedad, ¿no? Porque lo vas a empezar a entender, por qué surge, sistema nervioso simpático, parasimpático. Al final yo lo explico así, o sea, esta es la curva de la emoción. Cualquier emoción empieza pues levemente, llega un momento que tiene un tope y luego vuelve a bajar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la activación emocional está controlada por el sistema nervioso simpático, que es el sistema de activación emocional, y no puede funcionar el sistema nervioso simpático sin el sistema nervioso parasimpático, que hace justo el efecto contrario, que es el efecto de relajación, que también es el efecto que hace la comida. Por eso la comida es tan potente, porque lo que hace es relajar, o ese cigarro que decíamos antes, o cualquier estímulo que relaje a corto plazo, lo que hace es actuar para que el sistema nervioso parasimpático se relaje. Y bueno, y psicoeducación sabemos todos, así que continúo. Luego, las dos montañas del malestar, que es un poco lo de la moneda que os decía antes. Oye, tú piensa en todo el malestar que te está generando, María, esta situación. Es decir, estás dejando de ir a tu pueblo, estás teniendo problemas con tus amigos porque ya no sales, estás cada vez encontrándote peor y cada vez generalizando más el que no puedes ir a clase, o sea, fíjate, y si seguimos así, ¿cómo puede llegar a ser esa montaña de malestar? Y piensa en el malestar de tus propios síntomas, de tu propia ansiedad, ¿vale? De a lo mejor tener que ir a tu pueblo, aunque tengas ese miedo a que te pueda dar
el ataque, ¿no? O el miedo a enfrentarte a salir una tarde con tus amigos, ¿vale? Entonces, dibújame esas dos montañas de malestar. Cómo de grande es una y cómo de grande es la otra. Y luego las comparamos. Y vamos, a mí nunca me ha pasado que la montaña de malestar de las sensaciones desagradables del momento sea mayor que la montaña del malestar, que las consecuencias de seguir en ese estado. O sea, siempre la montaña del malestar de seguir en ese estado es mucho mayor. Y entonces, aquí también consigues tanto hacer como un desesperanza creativa, como que se vaya dando cuenta de que a lo mejor esto no lo tenemos que eliminar. Este malestar inicial tiene que estar así de primeras, pero tenemos que empezar a actuar, a comprometernos con la acción. Sí, dime. Malestar pequeño, ¿a qué te referías? A los síntomas a corto plazo, a la ansiedad, el miedo, ¿vale? La fórmula del sufrimiento, que parte de la base de que los seres humanos, simplemente por el hecho de ser seres humanos, sufrimos, ¿vale? Entonces, el sufrimiento es algo compartido entre todos. ¿Qué ocurre? Que cuando el sufrimiento es mucho mayor, cuando yo tengo un dolor, ¿vale? Y además me resisto a él. Ese dolor se multiplica y entonces el sufrimiento aumenta y crece. Cuando podría aprender a tener ese dolor, manejar mi vida con ese dolor, y es desagradable, por supuesto, pero por lo menos no consigo esta parte de sufrimiento extra, que es mucho más doloroso y que es lo que luego me impide llevar una vida normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces pues el paciente te va a preguntar, vale, Raquel, o sea, tengo que aceptar mi ansiedad. Pero es que eso que me dices es muy fácil, ¿no? O sea, es muy fácil decirlo, pero hacerlo es complicado. Y bueno, aquí se valida. Tienes toda la razón. O sea, es complicado y hay que trabajarlo. Pero lo principal es que primero tengamos conciencia de la emoción, porque ¿te acuerdas de esa curvita que vimos de la emoción? Pues si tú eres capaz de localizar que te está aumentando la curva desde que está bajita, es mucho más fácil de regularla y estar con ella, porque el malestar no es tan grande. Pero claro, si tú localizas la curva cuando ya estás en un estado de una emoción súper intensa, ¿qué va a ocurrir? Que la emoción lo más probable es que te gane. Entonces, cuanto más consciente seas de lo que te ocurre tanto en tu interior como en tu exterior, mucho más fácil va a ser para ti poder manejar esa serie de emociones y sentimientos que vengan. Me encanta esta diapositiva, que es mente llena o mente plena. Entonces está el señor con el perro, ¿no? Y el señor, ¿cómo va? Va con 1000 pensamientos en su cabeza, 1000 historias del futuro, del pasado, de lo que ha hecho, lo que no ha hecho. ¿Y el perrillo cómo va? En el momento presente. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces tú le dices a un paciente, bueno, vamos a hacer mindfulness, que otra cosa, os recomiendo que si vais a aplicar mindfulness con vuestros pacientes, primero lo apliquéis con vosotros mismos. Porque si no va a ser muy complicado el poder transmitírselo de verdad, hasta que tú no ves unos efectos, hasta que tú no ves, yo llevo meditando ya, no sé si 3 o 4 años, y yo se lo digo, a mí la meditación me ha cambiado también a nivel personal, me ha ayudado mucho a nivel personal. Entonces, que no os dé reparo también hablar de vuestra vida personal con los pacientes, porque también se establece mucho rapport y mucha alianza. Vuestra vida personal, quiero decir, cosas que os hayan pasado en relación a su problema, pero que tengáis superados, o sea, siempre sabiendo que va a ayudar al paciente y que va a beneficiar al paciente. Pero, bueno, lo que decía, que lo suelen confundir con relajación, y no es relajación, es entrenamiento de la atención, y se ha quitado todo el marco cultural y religioso que la envuelve, es decir, que no nos vamos a volver
esotéricos ni vamos a hacer nada extraño. Es una técnica que está demostrada científicamente que se desarrolla en las partes del lóbulo frontal que tienen que ver con todas las funciones ejecutivas, que es la capacidad de atención, concentración, memoria de trabajo, planificación, y al final pues tiene unos beneficios que me hace estar más presente en mi vida, me hace valorar más las pequeñas cosas, me hace, cuando tengo una emoción difícil o complicada, poder localizarla antes y poder regularla antes. Entonces forma parte también de la terapia de aceptación y compromiso, porque si yo no soy consciente de lo que me está ocurriendo, yo no puedo hacer luego la difusión y la separación con la emoción, ¿vale? La definición de Jon Kabat-Zinn es prestar atención de manera intencionada, es decir, que yo tengo que tener esa intencionalidad, es decir, es algo forzado, al momento presente y sin juzgar. Y sin juzgar es fundamental, sin meter en los dos sacos, que lo metemos todos en dos categorías, que es la de lo bueno y la de lo malo. Normalmente solemos juzgarlo todo y meterlo todo en esos dos sacos, incluidas las emociones y los pensamientos. Entonces vamos a dejar de juzgarnos. Si te da un ataque de ansiedad, ¿vale? En el caso de María, una conversación que podemos tener. Oye, mira, sí, vamos a tratar de manejar estas emociones, vamos a tratar de hacer la difusión, vamos a tratar de... Una vez ya se lo hemos explicado todo, pero oye, que si te da un ataque de ansiedad, que no te maltrates, que no pasa nada, o sea, aplica el no juzgar, no te juzgues. Que además María se juzgaba mucho, era muy autocrítica con todas sus emociones. Entonces también sirve mucho el explicarle, mira, todo esto que te está pasando es por algo, tú tienes una historia de vida, ¿vale? Que se entienda a sí misma la persona. Tú tienes una historia de vida y todo lo que te está ocurriendo es por algo, y hacer una línea de vida con la persona también ayuda muchísimo. Una línea de vida es, oye, ¿qué acontecimientos positivos, negativos has tenido durante tu vida que te hagan pensar cómo piensas ahora, sentir cómo sientes ahora? Y todos, si pensamos y sentimos como sentimos ahora, es por algo que nos ha ocurrido en nuestra vida. No es tan raro, ¿vale? No es que haya un problema en ti, no hay un problema en el pensamiento o en la emoción. El pensamiento y la emoción vienen por algo, vienen porque ha habido pues un condicionamiento, ha habido, esto no se lo decimos, pero que vienen por algo, ¿vale? Lo que hay que trabajar no es en quitarme la emoción en ese momento y en castigarme porque estoy sintiendo esa emoción, sino en poco a poco ir dando los pasos necesarios para yo sentir bienestar en mi vida. Entonces, el mindfulness es un entrenamiento y hay que entrenarlo día a día. No vamos a notar efectos en el mismo momento, vamos a notar efectos como resultado de una práctica continua. Perdonadme, ¿esto a qué hora acababa? Ah, vale, qué susto me he dado. Estoy desorientada. Vale, o sea, tenemos tiempo. Vale. Bueno, entonces, el mindfulness es un entrenamiento que yo tengo que llevar a cabo en el día a día, porque medite un día no lo voy a notar inmediatamente, no voy a decir, uy, qué consciente soy ahora de repente de mis pensamientos, de mis emociones, sino que va a ser con el paso del tiempo cuando lo vaya notando. Por lo que hay que entrenar de forma diaria, ¿vale? Principios de mindfulness, ya hemos hablado de no juzgar, hay que tener también paciencia, por esto que os estaba contando, que no voy a notar los resultados inmediatamente, sino que pues a lo mejor alguien los nota a las 2 semanas, otro a las 3, y hay que decírselo a la persona, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si yo no tengo paciencia voy a abandonar, y si abandono, pues es cuando de verdad no vamos a tener esos resultados. Mente de aprendiz, que es ver las cosas con curiosidad, con apertura, como si fuera la primera vez que las observáramos. Estos principios son tanto para aplicar en la meditación a nivel formal, es decir, yo cuando me siento a meditar y me centro en un objeto de meditación, que por excelencia es la respiración, como para la vida diaria, ¿vale? Se pueden, y lo ideal es que se extrapolen a nuestra vida diaria. Luego el tema de tener confianza, que a mí la confianza me gusta asemejarla con una semillita que yo planto
y la confianza es el tipo de tierra en la que la planto. O sea, si es una tierra con los nutrientes necesarios y las vitaminas necesarias, pues esa planta va a crecer con confianza, ¿no? Va a crecer muy bonita, pero si no tiene los nutrientes y vitaminas necesarios, pues al final a lo mejor crece, pero los efectos no son tan potentes. El no forzar, no querer que las cosas sean diferentes a como son en este momento, no querer cambiar lo que venga. Cuando meditamos a nivel formal, puede ocurrir que pues, me venga impaciencia, que de repente me distraigan y entonces me entre rabia, pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, forma parte del momento presente. Puede ocurrir que en una meditación yo me haya sentido muy relajada, pero en la siguiente he tenido un día muy agitado y tengo 1000 pensamientos, 1000 sensaciones difíciles. Entonces, oye, no voy a forzar sentirme de una forma diferente, es como me tengo que sentir. El aceptar lo que venga, que no es resignarse, ¿vale? Porque muchas veces a mí me ha pasado que los pacientes me dicen, pero Raquel, ¿qué me estás diciendo de aceptar? Eso es que tengo que estar súper triste o súper enfadado, no. O sea, con la tristeza, por ejemplo, aceptarla es, yo puedo ser capaz de estar con esto, con esta emoción, pero voy a hacer cosas, ¿vale?, que me ayuden a salir de este estado. Y resignación es, yo estoy con la tristeza y me quedo con mi tristeza y dejo que me guíe mi tristeza, ¿vale? Y por último, soltar. Soltar los pensamientos para centrarnos en el momento presente. Soltar los pensamientos que no nos son útiles. Porque hay muchos que sí que no son útiles, que parece que ahora ya de repente... Pero hay muchos pensamientos del pasado que son útiles, muchos pensamientos del futuro que son útiles, pero hay algunos que no nos son útiles, que son los pensamientos que suelen tener carga negativa. Cuando... Bueno, al día a lo mejor tenemos alrededor de 60.000 pensamientos, que imaginaros que son tiras de confeti y cada 20.000 tiras de confeti es 1 kilo de pensamientos. Producimos al día unos 3 kilos de pensamientos. Entonces tenemos pensamientos neutros, tenemos pensamientos con carga positiva y tenemos pensamientos con carga negativa. Entonces los que no nos son útiles son los que tienen esa carga negativa, que tenemos que aprender a soltarlos, a dejarlos en un segundo plano. Soltarlos no es eliminarlos, sino dejarlos en un segundo plano. Vale, ha venido, bienvenido pensamiento rumiativo, ¿sí? Pero yo voy a seguir. Yo voy a dirigirme donde me quiero dirigir. Así que aquí tenemos las dos alas de mindfulness y valores, ¿vale? ¿Por qué voy a aceptar yo mis emociones difíciles, complicadas, con lo fastidiadas que son y con lo que me disgustan? Porque tienes una dirección a la que ir, ¿vale? Entonces, mindfulness sin valores no tiene sentido. Si no, o sea, si yo no tengo un motivo por el cual actuar, no voy a actuar, me va a guiar más la emoción, ¿vale? Tengo que tener motivos, los tengo que tener claros. No es que yo quiero ir a mi pueblo porque allí está mi abuela y si no estoy perjudicando la relación con la familia. Quiero, además, sentirme más segura, entonces quiero ir a la dirección de la seguridad. Quiero, bueno, pues para mí también los amigos son importantes y quiero que los amigos no dejen de contar conmigo para los planes porque yo no estoy, ¿no? Que sigan contando conmigo, Y esas son las diferentes direcciones. Quiero tener una buena salud. Hay diferentes áreas en la vida que son los valores y las direcciones. Y un ejercicio que se utiliza para clarificar estos valores y estas direcciones es dándole al blanco, que como veis aquí lo tenemos dividido por trabajo, educación, crecimiento personal y salud, relaciones interpersonales y ocio. Entonces, estoy viviendo plenamente con lo que es importante en mi vida, pues le tendrían que colorear hasta aquí. O no estoy actuando con lo que es importante para mí, en relación con coherencia con lo que es importante para mí, colorean hasta la 7, que es hasta fuera del todo, del círculo, ¿vale?
Entonces se va viendo si nuestras acciones nos están llevando a donde nosotros queremos ir o si por el contrario nos están alejando de esa dirección, para tomar conciencia de, vale, entonces, ¿qué acciones puedo empezar a realizar para ir en esta dirección que yo quiero ir? Bueno, aquí veis que se dividen estas 4 áreas: relaciones interpersonales, ocio, trabajo, educación y crecimiento personal y salud. Y luego, en cuanto a lo personal, muchas veces no sale en nuestra dirección, ¿no? ¿Tú cómo quieres ser como persona? Entonces, para esto, en lugar de preguntar directamente que cómo quieres ser como persona, yo lo que hago es un ejercicio que es de las 5 personas a las que admiras, o las 5 personas pues, que te gusta como son, o las 5 personas que, que te gusta o admiras. Entonces, que pueden ser personajes ficticios, personajes reales, familiares, cercanos, lejanos, lo que sea. Pero tiene que escribir los 5 nombres y al lado las 5 cualidades por las que le gusta a esa persona como es o admira. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que muchas de esas cualidades probablemente algunas se repitan, ¿vale? Otras no, pero luego se puede hacer como una jerarquía de las cualidades también de importancia para la persona, y se trata de devolverle que mira, que esto que tú admiras en estas personas es un reflejo de algo que también quieres para ti. Al final, lo que admiramos en los otros también lo queremos para nosotros. Y es un reflejo de eso. Y te está dando mucha información de cómo quieres ser tú también. ¿Vale? Entonces, si alguna vez necesitáis clarificar valores en cuanto a algo más profundo, como es la personalidad o cómo quiero ser, este ejercicio es súper potente. Y salen muchas más cosas que preguntando directamente. La metáfora del jardín. Los valores se asemejan con un jardín. Entonces, el jardín de María serían las relaciones sociales, los estudios, que le estaba afectando todo esto también a sus estudios, su familia, ¿vale? Su salud. Entonces, se va poniendo todo eso. Yo lo que hago es ponerlo en papelitos, ¿vale? En diferentes papelitos que coloco a un lado, a un extremo del despacho. Imaginaros que los papelitos están allí para no irme para allá, que ahí están mis valores, que son mis plantas. Y las plantas, para que estén bonitas, ¿qué hay que hacer? Regarlas, muy bien. ¿Cada cuánto tiempo, más o menos? Todos los días, muy bien. Estas plantas son muy importantes, o sea que todos los días. Y si no las riego, ¿qué ocurre? Que se secan. Que se secan. Entonces, le decimos a María que se aproxime a sus plantas, y María, en esa aproximación a sus plantas, pues se va a encontrar con un obstáculo, que es el terapeuta haciendo de la emoción o el pensamiento que ella tiene. Te va a dar el ataque de ansiedad, a dónde vas, y entonces la empiezas a marear, ¿sí? Es que como se te ocurre, lo vas a pasar fatal, ¿vale? Todas las anticipaciones negativas que tenía María en ese momento. Entonces, tú le estás dando vueltas, tú le dices, oye, si te sigo dando vueltas, ¿qué ocurre? Pues que me mareo y me desvío del camino al final, no llego a regar mis plantas. Entonces, ¿qué puedes hacer conmigo cuando yo aparezca, que soy tus emociones y pensamientos difíciles y complicados? Muchas veces te dicen, pues no, te quiero echar, ¿no? Ya, pero cuando me quieres echar te doy vueltas con mayor intensidad. O, pues me olvido de ti. No, pero es que si te quieres olvidar de mí, también estoy mucho más presente aquí y más vueltas te doy. Entonces, le ayudas a la persona a ir generando alternativas y al final la alternativa buena es la de voy contigo. Entonces, tú acompañas a la persona, en este caso a María, pues diciéndole toda esa serie de cosas.
te va a dar el ataque, ya verás, te va a ocurrir, y ella llega a regar sus plantas, ¿vale? Y esto son ejercicios experienciales que se van haciendo en sesión, que son muy potentes, porque después se acuerda en su casa, en su día a día, de lo que ha vivido en la propia sesión, y entonces es más fácil que lo empiece a generalizar. El yo como contexto. Para trabajar el yo como contexto yo utilizo un ejercicio que es muy chulo, que es el ejercicio del observador, que es una especie de meditación que pasa por diferentes áreas de la vida, ¿vale? Más que áreas, sí, facetas áreas de la vida. Entonces, primero pasa por los roles y se hace un recorrido por los roles que tiene la persona pues, a lo largo de un día, ¿no? Vosotras ahora estáis desempeñando el rol de estudiantes. Yo estoy desempeñando el rol de ponente de la clase, de la sesión clínica. Antes he desarrollado el rol de ciudadana en el coche, ¿no? Previamente de novia. Pues así estamos en la vida. Pero nosotros no somos nuestros roles, somos algo más. ¿Vale? Hay algo que siempre se mantiene, un yo único que se mantiene a través de todo eso. Lo mismo pasa con las emociones. Y también se hace un recorrido pues, por las emociones que hemos podido sentir. Recuerda el momento más alegre de tu vida. Recuerda un momento en el que te sentiste muy triste. Recuerda un momento en el que te sentiste contrariado. Recuerda un momento en el que estuviste muy aburrido, en el que sentías enamoramiento. Pues todas esas personas que han ido sintiendo eso eran la misma persona. Lo que ha ido variando ha sido la emoción. Entonces tú eres más que tus emociones. Lo mismo con los pensamientos. Recuerda una época en la que creías algo que era verdad y ahora no lo es. O que seguías mucho a un partido político y ahora ya no lo haces. O que estabas convencida de una idea también que ha cambiado. Recuerda qué estabas pensando la semana pasada, a esta misma hora. ¿Y ayer a esta misma hora? ¿Y hace una hora? Pues esa persona que estaba pensando todo eso hace unos años es la misma persona que piensa ahora diferente, y la persona de la semana pasada es la misma que está aquí ahora en esta clase pensando acerca de lo que estoy hablando o de otras cosas. No lo sé. Y la última faceta también es la del cuerpo. En función del paciente que tengáis podéis utilizar unas, otras, o sea, no tenéis por qué utilizar todas. Pues la del cuerpo, que también, pues recuerda tu cuerpo de niña, tu cuerpo de adolescente, recuerda tu cuerpo en un estado físico de salud en el que estabas enferma, recuerda tu cuerpo pues cuando estabas en una actividad física muy vigorosa, tu cuerpo en estado de relajación y calma. Entonces, el estado del cuerpo también va variando, y el cuerpo que era pequeño es el mismo que se ha hecho grande, el cuerpo que estaba enfermo es el mismo que ha tenido salud, y el cuerpo que ha estado cansado es el mismo que ha estado con energía, y aunque tu cuerpo cambia, tú sigues siendo la misma persona, el yo que contiene ese cuerpo. También para el yo como contexto tenemos la metáfora del sol y las nubes, en la que el cielo es la persona, ¿vale? En este caso el cielo es María, pero en el cielo de María aparecen nubes, que es, me va a dar un ataque. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando aparecen estas nubes, María no quiere que estén, entonces empieza a actuar con lógica, ¿vale? Empieza a luchar contra las nubes para que se vayan de su cielo. Y en lugar de eso, lo que ocurre es que las nubes se van haciendo cada vez más grandes, ¿vale? Porque como está luchando contra ellas, lo que ocurre es que empieza a reevaluar su estado físico, y entonces empieza a detectar algo que no va bien, y entonces se empieza a poner más nerviosa, y entonces se convence a sí misma, ¿ves? Es que me va a dar, y entonces ya se empieza a autocriticar, es que ya estás con lo mismo, ya estás igual, María, de verdad. ¿Y qué ocurre? Que se desata la tormenta, y entonces ya no es el cielo de María, sino que es la tormenta y la emoción que está guiando a María, esa serie de emociones y pensamientos que la están guiando y que la están alejando de sus objetivos. ¿De qué se trata? De que cuando en el cielo de María aparezca esta nube, sea capaz de estar con su nube. Y lo mismo ocurre con la metáfora del... Perdonad,
es que me tengo que dar prisa. ¡Ay! Del el ajedrez. En el ajedrez se le dice al paciente, las fichas negras son los pensamientos y emociones difíciles, complicados, negativos, y las fichas blancas, los positivos, los agradables, los que te hacen encontrarte bien. ¿Cuáles te pides? Las blancas, ¿no? O sea, el paciente te va a decir que las blancas, que él quiere las blancas. Bueno, nosotros también, ¿eh? Que lo lógico es que queramos las blancas, que no somos extraterrestres. Entonces, ¿qué ocurre? Que también se empieza a hacer la metáfora poniendo ejemplos de la persona, ¿no? Tú quieres encontrarte bien, sentirte feliz, quitarte la ansiedad, sentir alivio. Entonces quieres quitarte a las fichas negras de me va a dar el ataque, lo voy a pasar fatal, soy una desgraciada porque me pasa todo esto. Entonces te quieres comer a las fichas negras con tus fichas blancas, pero de lo que no te das cuenta es de que cada vez que te comes una ficha negra aparecen dos más y se van multiplicando. Entonces, ¿qué ocurre? Que se te plaga el tablero entero de fichas negras. Y estás intentando controlar, que esto también se puede utilizar mucho más con los pensamientos, ¿no? Controlar tus pensamientos de esa forma que María tenía un control de los pensamientos tremendo y no te estás dando cuenta, o sea, te estás olvidando de que tú eres el tablero, de que no se trata de comerte a las fichas negras, sino que tú eres el tablero y tú eres mucho más que eso, tanto más que las fichas blancas como más que las fichas negras. También para desidentificarme de los pensamientos, la metáfora del río y las hojas, que también es una especie de meditación en la que se le pide al paciente que en lugar de centrarse en su respiración, se centre en sus pensamientos, porque se entiende que los pensamientos también forman parte del momento presente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que vayan surgiendo pensamientos, el paciente se tiene que ir imaginando cómo va depositando esos pensamientos, cada pensamiento en una hoja, y esos pensamientos se van yendo con la corriente del agua, ¿vale? Entonces vale, yo estoy desde la perspectiva de observadora y los pensamientos los voy soltando, como decíamos antes. Y habrá veces que me fusione con el pensamiento nuevamente y me vaya corriente abajo con el agua. Pero cuando me dé cuenta de eso, cuando sea consciente, utilizo el principio de tratarme con amabilidad, ¿vale? De no me voy a juzgar, me ha pasado, sí, pero vuelvo a la posición de espectador de mis pensamientos. Lo mismo lo podemos hacer con una cinta transportadora de sushi, con también un cielo por el que van pasando nubes, con una pantalla de televisión en la que también vas proyectando tus pensamientos en esa pantalla. O sea, se puede utilizar de diferentes formas, pero es un ejercicio que sobre todo es muy útil para personas que tienen muchos pensamientos, mucha actividad cognitiva, ¿vale? Y que su mente no para. A mí, personalmente, en ese perfil me ha funcionado muy bien. Otra cosa súper útil es la de poner forma y color a las emociones. Una vez ya la hemos detectado, ya sabemos dónde la sentimos, cómo la sentimos, ¿vale? Y somos conscientes de esa emoción, le podemos poner una forma y un color, y puede ser esa forma y ese color abstracto o una forma concreta, o sea, no tiene por qué ser nada concreto. Por ejemplo, lo que me decía María que le pasaba es que es como si tuviera una capa que pesaba mucho, ¿no? Que se ponía esa capa y que pesaba mucho y como que llevaba ese peso encima también que le hacía pues la capa, ya está, ¿vale? O un montón de arañas que le recorrían el cuerpo continuamente, pues las arañas, o sea, para cada paciente será una cosa, o a lo mejor algo más localizado en el cuerpo, ¿no? También podría ser un nudo en el estómago, es muy común, o sea, la de angustia, un nudo en el estómago es súper común. Y entonces, ¿qué se le pide al paciente? Que cuando lo localice sea capaz de imaginárselo a unos centímetros de él.
Entonces, tú estás aquí y la emoción está ahí. Y tú puedes estar con tu emoción. Y tú estás con tu emoción y tú la estás sintiendo. La emoción no se tiene que ir, está ahí. Pero ya empezamos a hacer esa diferenciación de yo aquí, mi emoción ahí. ¿Vale? Compromiso con la acción y cada vez que vayamos dando pasos y cada vez que vayamos aumentando acciones en la dirección que queramos ir, por pequeños que sean, vamos a aprender también a valorárnoslo y a celebrarlo, ¿vale? Porque cuando celebramos un paso quiere decir que queremos más de eso. Y también hay que valorarlo, que muchas veces caemos en la desvalorización de lo positivo es lo normal, y bueno, y sobre todo con María, que es una persona exigente, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Que de partir de la base en la que está, quiere estar de repente ya fenomenal de la vida, haciendo su vida como hacía antes de que ocurriera todo. Entonces, no, vamos a tomar conciencia de que los pequeñitos pasos son progresos espectaculares y que es a partir de ahí como vamos a poder ir mejorando, valorando esos pequeños pasos, aunque todavía no te encuentres como tú te quieres encontrar. Ay, que se me va. Con María y con cualquier persona exigente o perfeccionista, la tabla de la exigencia y la excelencia, ¿vale? La exigencia busca la perfección, la excelencia busca la mejora continua. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo cometo un error, si parto de la exigencia de la perfección, me voy a tomar ese error como un fracaso. Entonces, ese fracaso me va a llevar a esta serie de emociones como ansiedad, miedo, más necesidad de control, ¿no? Pero en cambio, si yo quiero mejorar continuamente y tengo la visión de la mejora continua, si cometo un error lo voy a ver como una oportunidad para aprender y me va a ayudar a eso, a seguir esforzándome, ¿no? Porque se me abren las puertas a la posibilidad, a la confianza, a la fluidez. No me paralizo. Con un error, si soy perfeccionista, me voy a paralizar muchísimo más, me voy a bloquear. Entonces, ¿qué ocurre? Que se abren las puertas a la creatividad, a generar alternativas, bueno, lo vuelvo a intentar. Si de esta forma no me ha sido útil, pues lo intento de esta otra. Entonces, con la exigencia, ser es igual a hacer. Soy un inútil, porque como he cometido un error, lo he hecho mal, pues yo ya soy un inútil. En cambio, con la excelencia, ser no es hacer. ¿Vale? Lo he hecho mal, pero eso no significa que sea un inútil. ¿Esto qué ocurre? Que si yo ya pienso que soy un inútil, me identifico con eso, me va a llevar a sentimientos de sufrimiento, de malestar, y en cambio, si yo pienso que no soy un inútil, que simplemente es que lo he hecho mal y que puedo aprender de ello, pues me va a llevar a un mayor disfrute. No os digo que vayamos a disfrutar muchísimo, ¿vale? Porque a todos nos fastidia cometer errores. Entonces, vamos a aceptar pues ese fastidio de cometer el error, pero después es cómo te lo tomas, ¿no? También. Entonces, culpa, responsabilidad, ya sabéis que la culpa es pasiva, que la culpa es mucho autocastigo, la responsabilidad lleva a la acción, a buscar alternativas y soluciones, y el tengo que o debo por el quiero y compromiso, que bueno, bajo este tipo de terapias no hay que modificarlo, porque el pensamiento viene y nosotros somos más que el pensamiento, pero a lo largo de cambiar el objetivo principal, sí que se puede ir cambiando el discurso, pero como resultado. ¿Vale? Y bueno, el tema de valorarse a ella misma. Algo para valorarse uno mismo que yo utilizo tanto con niños pequeños como con adultos es el árbol de los logros, porque a todos les encanta. Entonces, en el tronco se pondría el nombre de la persona y en las ramas logros que ha ido consiguiendo, y se pueden poner tanto logros en terapia, ¿vale? En función de cómo vaya avanzada,
Si consideramos que hemos tenido logros, pues los ponemos como logros fuera de terapia y no tienen que ser logros extraordinarios, ¿vale? Y a partir de esos logros se empieza a mirar las raíces, que son las cualidades que yo tengo que han hecho que yo haya podido conseguir esos logros. Y se trata de al final explicar que es a través de esas raíces como hemos conseguido los logros, que las raíces ya están en nuestro árbol y que gracias a ellas pues, vamos a poder conseguir mucho más, que crezcan más ramas en nuestro árbol. Y luego el tema de también agradecer pues cada paso que hemos dado, agradecer cada cosa que sí que hemos hecho bien, ¿sabes? Agradecer en tu vida. Agradecer es un acto de empezar a tratarte también de una forma positiva a ti mismo y tener un discurso más positivo, y también esto se puede entrenar. Y bueno, y el entrenamiento en asertividad, que todos sabéis qué es, se hace igual que con cualquier otro tipo de terapia, ¿vale? ¿Cómo evolucionó María? Bueno, pues fijaos que acabó teniendo una fusión cognitiva medio-baja, pasó de alta a medio-baja, aceptación y acción, que la tenía muy baja, pasó a media, de observar, dándose cuenta, de medio-baja a medio-alta, o sea, en esto evolucionó muchísimo. Si es que ya me doy cuenta de todo, Raquel, soy capaz de ponerle el nombre a la emoción, o sea, hubo una evolución tremenda. El de escribir también, o sea, el ponerle nombre a la emoción, saber lo que estás sintiendo de baja a alta. El actuar dándose cuenta de baja a medio-alta. El no juzgar la experiencia interna pasó de una puntuación baja a media. Y la no reactividad sobre la experiencia interna pasó de nula a media. Así que tuvo una evolución bastante positiva. Y nada más. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Muchas gracias por vuestra atención.